Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. El Comité Defensor del Televidente motiva la participación de las audiencias para que se apropien de la programación, exijan y demanden contenidos con respeto, calidad y responsabilidad social, además de conocer sus derechos. Todas estas son características muy importantes de la televisión pública. Bienvenidos, esto es Saberte Ver. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Es muy importante resaltar el Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia. No las personas que estemos ahí, sino que exista esta organización, esta veeduría al interior del canal que reúne distintas profesionales. Aquí hay expertos en audiovisuales, hay comunicadores, humanistas, expertos en pedagogía. Yo soy abogada y la fuerte mío ha sido el derecho constitucional. Entonces hemos hecho un trabajo y una de las razones fuertes no es porque el comité quiera o Celia Arizmendi como integrante del comité haya querido que se hable de democracia y de todo eso, sino que el mismo acuerdo ordena que se forme democráticamente, que se convoque a las audiencias, que se mejore la participación de las mismas, y ese fue el sentido que el comité, por mandato legal y constitucional, le dio durante todos estos 2 años que estuvimos actuando como tales. Para Teleantioquia es muy importante pues recibir, gestionar y responder todos esos comentarios, PQRs, críticas que hace la audiencia y responderles pues de una forma efectiva y con una respuesta argumentada. Muchas veces esos temas, cuando son recurrentes, pues llegan al Comité Defensor del Televidente y generan o suscitan nuevos programas que se hacen en el marco pues del defensor, donde podemos ampliar esa reflexión o poder escuchar todas las voces que hay alrededor de esa temática. Obviamente nos interesa responder de forma adecuada, de forma asertiva, de forma oportuna a las audiencias para que tengan pues todo el contexto de esos comentarios que a veces hacen a través de las redes sociales, de la página o del correo electrónico. De esa manera pues evitamos que esas PQRs o que esas quejas pues lleguen a otras instancias, sino que sean resueltas directamente por el canal y quienes realizan los contenidos puedan también dar la versión de por qué se toman ciertas decisiones a la hora de abordar pues cierto desarrollo de contenidos de los programas. Tuve la fortuna de estar viendo un programa de televisión y creo que tuve una discrepancia con el mismo programa y automáticamente me surgió la iniciativa de enviar una comunicación al defensor del televidente de Teleantioquia. Para mí fue una experiencia que me causó satisfacción, no solamente por la forma en que me recibieron, sino con la forma en que muy rápidamente se comunicaron conmigo acerca de la inquietud. Ya el procedimiento de poder darle solución a mi queja fue relativamente sencillo y creo que como televidente me siento digamos que muy satisfecho de la creación de una entidad que logra darle vida, digamos que logra entender el papel de un televidente en la posmodernidad, en la cotidianidad. Hoy haremos un balance del Comité Defensor del Televidente y de Saberte Ver como el espacio de mediación entre quienes producen la televisión y quienes la consumen, analizando temas coyunturales, relacionándolos con televisión y también, como más importante, analizando cómo las audiencias se apropian de esta oferta televisiva. No solamente era escuchar a este televidente a través de una carta, sino también desarrollar, digamos, los elementos conceptuales que hacían parte del problema que el televidente nos estaba comunicando y desde allí empezar a hacer la realización de un programa para dar una respuesta más holística a la problemática, ¿sí? Entonces, para mí, digamos que programas como la Universidad de La Paz, programas
como Expedición Dignidad, programas que vincularon las juventudes rurales digamos, a los territorios y que se pudieron llevar a las 9 subregiones a través del canal. Pienso que enriquecieron la experiencia de Saberte Ver y para mí en su desarrollo respondieron también a las políticas digamos que están instauradas para el desarrollo, la realización de un programa como el del defensor del televidente. Uno de los grandes retos de los medios de comunicación en su forma tradicional y convencional, en lo tecnológico, incluso en lo narrativo, ha sido migrar como a estas nuevas lógicas, a estos nuevos escenarios y entender unas formas cada vez más diversas y muy particulares de consumo, ¿cierto? Las audiencias al día de hoy, si bien ven televisión, escuchan la radio o quizás leen algo de la prensa, lo cierto es que están en constante interacción con esa información que discurre o se difunde en otros canales, por ejemplo. Tal es el caso de las redes sociales. Ocurre con el caso de WhatsApp, que algunos quizás consideran que es una red social, otros lo consideran un canal de comunicación. Pero estos escenarios comunicativos cada vez más son muy eficaces a la hora de difundir información y de acercar a las diversas audiencias, a las diversas personas, a la misma ciudadanía, para conversar activamente. El respeto por la diferencia y el reconocimiento de Antioquia como un departamento diverso han sido temas relevantes para el Comité Defensor del Televidente. Por eso, hemos buscado la forma de reflexionar sobre cómo la televisión pública hace visible esta diversidad. Algunos de los programas que trabajó el Defensor del Televidente a través de Saberte Ver permitió que toda la teleaudiencia antioqueña conociera esa diversidad, esa pluridiversidad que hace parte de nuestras 9 subregiones. O sea, no solamente esa, digamos, idiosincrasia antioqueña que está como tan arraigada en todos nosotros, sino también esas otras culturas que habitan este espacio, que podemos decir que es un espacio multicultural, ¿sí? Donde están los afrodescendientes, los palenqueros, los raizales, los indígenas, ¿sí? Y cómo a través de diferentes programas que realizó el Saberte Ver, pues pudimos ver esa diversidad étnica. Otro tema que cabe la pena resaltar y que fue resultado de unas manifestaciones en contra de uno de los programas que se emiten por Teleantioquia, donde hubo un mal manejo en materia de raza. Entonces se hizo un programa donde se explicó la responsabilidad que se tiene para respetar las diferencias naturales y no convertirlas en diferencias sociales. Aprender a no al maltrato desde la palabra y no convertir en chiste situaciones que afectan a comunidades que han estado a veces muy desamparadas en nuestra sociedad. En la medida en que aprendemos a que Antioquia y el país no solamente es multicultural, sino multiétnico, multipolítico, religioso, es decir, coexistimos todos. Yo creo que los puntos de vista tienen que llegar a acuerdos y la Oficina Defensor del Televidente para mí significa como el enlace entre una televisión que era relativamente estática, es decir, un solo punto de vista, logra poner, digamos que poner en interacción al público objetivo, que digamos que antes era simplemente, ahí viene el mensaje del que hace la televisión y simplemente usted acepta el mensaje sin ningún tipo de interlocución. Entramos a mirar los programas que parecen de solo entretenimiento, donde a veces se vuelve todo muy gracioso, pero terminan ofendiendo y maltratando, por ejemplo, las creencias religiosas. Este es un país eminentemente laico por mandato constitucional, de ahí que un canal público no puede impartir ese tipo de comunicaciones explícitas para generar el acogimiento de una religión. Como tampoco puede haber un maltrato por la diversidad de género, de raza,
de pensamiento, que se entienda que la política es la lucha por lo común y lo colectivo y que no es para enemistarnos. Este es un país de muchos odios y el comité a través del canal buscó generar unos procesos ciudadanos donde nos respetemos las diferencias. Después de la pausa estaremos hablando de una iniciativa social denominada la Universidad de la Paz. Ya regresamos. A través de Saberte Ver también hemos conocido de acciones transformadoras de movimientos sociales como es el caso de la Universidad de la Paz, una iniciativa que pretende restaurar a las víctimas del conflicto armado en el oriente antioqueño. La idea es hacer una universidad para la paz y la vida. Entonces las materias se van a enfocar con mucho humanismo, con mucha capacidad de construir verdaderos ciudadanos, que eso no está pasando hoy en nuestras universidades. Un canal como Teleantioquia debe reflejar en su programación temas como la inclusión, y esto no es solamente abordar desde el contenido estas temáticas, sino también desarrollar políticas de inclusión dentro de ese desarrollo de contenidos. Por ejemplo, el lenguaje de señas, que es un asunto mandatario del gobierno nacional, que Teleantioquia lo hace porque tenemos población sorda, por ejemplo, tenemos población ciega, entonces debemos atender, obviamente, a través de estas estrategias a la población que tiene discapacidad de alguna manera. También los contenidos lo abordan y desde el Comité Defensor del Televidente pues hemos incluido este tipo de contenidos de población discapacitada y que requiere entonces estos temas de inclusión. En este momento lo que sucede es que existen muchas fuentes de información, incluso se habla de una infodemia y es un exceso de información, tanta que tú ni siquiera sabes qué es verdad y qué es mentiras. Se armaron una serie de programas donde se tocaron las fake news, la posverdad y esas narrativas y esos discursos que cada vez más se ven representados en diversas formas en las redes sociales, en canales y estrategias de difusión a través de WhatsApp, por ejemplo. Fue interesante esa experiencia porque también hablamos de esas acciones correctivas que nosotros como comité y como profesionales que integramos este espacio, pues damos finalmente a las audiencias para que combatan, sean combatientes de las fake news, ¿cierto? Hablamos de narrativas digitales, desde luego, el prosumidor como un actor activo dentro de la comunicación que cada vez cobra mucha relevancia en el contexto comunicacional. Durante este periodo de 2 años, el Comité Defensor del Televidente, con este espacio de Saberte Ver, trató temas muy importantes como la inclusión, el respeto por la diferencia, periodismo, derecho, constitución, entre muchos otros. También a través de este espacio hemos conocido la opinión de los televidentes para quienes la televisión ha sido gran compañía, por ejemplo, en la época de la pandemia. Yo creo que hay una palabra, digamos que muy importante en esta nueva era y es la inclusión. Yo creo que la oficina de defensoría del televidente hace el papel de incluir a toda la comunidad, a toda la sociedad en esa caja mágica que es la televisión. Yo creo que todos participamos. Yo creo que eso es de las cosas más importantes. Hemos trabajado duro en enseñarle, comunicarnos con la ciudadanía para explicarle temas importantes de participación. En la época electoral, el comité hizo unos programas que consideramos importantes, donde a la ciudadanía se le enseñó qué es el voto, qué es un plan de desarrollo, qué es la democracia de participación, cuáles son las responsabilidades que se tiene como ciudadano. La publicidad política pagada ha hecho mucho daño en las democracias, porque ya pasamos de hablar de objetivos políticos para hablar de marketing. Estar en el Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia es un gran honor, fue un gran reto porque implica pues obviamente mirar el canal que nos ha acompañado a lo largo de la vida con otra mirada, ¿cierto? Con otros ojos, ser ese puente entre la audiencia y el canal, entre los productores de contenido y los realizadores del contenido y las audiencias y el canal, y estar siempre abiertos a ese diálogo y a esa conversación para analizar los temas y la programación del canal desde una mirada crítica y propositiva, siendo básicamente un puente. Entonces creo que durante estos 2 últimos años hicimos un trabajo interdisciplinario, nos reunimos frecuentemente y participamos en estos espacios del canal y agradecemos pues obviamente a las directivas, a todo el equipo directivo del canal por la oportunidad de estar allí y de estar siempre abiertos al diálogo.
También desarrollamos programas pedagógicos en temas relacionados con la actualidad nacional y departamental. Hablamos de elecciones, de ruralidad y del trabajo que hacen los jóvenes y adolescentes en este entorno. Muchos de los programas en los cuales nosotros recibimos felicitaciones, programas que mostraban cada una de las subregiones, que hacían, digamos, un recorrido por ellas, entrevista a las personas que lo habitaban, pienso que fue muy especial para que toda la región conociera sin tener que moverse del lugar donde viven, ¿sí? También fue una ventana de comunicación, o sea, no solamente es, bueno, aquí tengo a Teleantioquia, lo estoy viendo a través de la pantalla, pero vivo en la subregión del suroeste, por ejemplo, y vemos cómo a través de esos programas que se estaban ahí, las personas se podían comunicar también. Para unir a todas las regiones que corresponden a Antioquia, se hizo acercamientos con los hogares juveniles campesinos, es decir, para atraer a la ruralidad joven a que dé sus opiniones, sus ideas y participe como ciudadanos de Antioquia. En ese mismo sentido se trabajó duro el problema del debido proceso, que es una de las cosas que ha sido más, que se presentaron más molestias de los ciudadanos, porque hay veces el lenguaje y el manejo que hacen los periodistas, sobre todo en los noticieros, se sale un poquito de los mandatos legales. Entonces el comité de igual manera ofreció, eso fue unas pildoritas para formar en el lenguaje constitucional y en el lenguaje jurídico, sobre todo en el manejo procesal penal. Luego de la pausa hablaremos cómo a través de los contenidos las audiencias pueden identificarse con un canal cercano. La convergencia de los medios y el papel de las redes sociales en la influencia de los contenidos audiovisuales también mereció el análisis del comité. Hablamos, por ejemplo, de digitalización, de inclusión y estereotipos, de equidad de género, fake news, entre otros temas. Los medios de comunicación en su forma tradicional no han desaparecido, siguen existiendo. Lo que les ha tocado es básicamente migrar y explorar otras formas expresivas y narrativas para conectarse con unas audiencias que, si bien ven televisión, pero también, por ejemplo, se informan, se educan y se entretienen de la mano de las redes sociales y los dispositivos móviles. Y segundo, y un aspecto quizás lo más crucial dentro de esa transformación del rol de los televidentes o de las audiencias de los medios, es esa participación activa que muchos de ellos y ellas, por ejemplo, tienen con contenidos que de pronto les genera un interés o una inquietud, alguna duda, o en otros casos informaciones que precisamente los afectan de manera personal o de forma grupal. Nosotros dentro del Comité Defensor del Televidente tuvimos temas importantes. Bueno, todos fueron importantes, pero habían unos que también, digamos, generaban mucha expectativa, como los temas de publicidad, de equidad de género, de estereotipos, con los cuales desarrollamos incluso varios programas, ¿cierto? La publicidad que es pagada, la publicidad que no es pagada, ¿cierto? Cómo desarrollar ese tipo de publicidad en los programas de televisión, los estereotipos también, los fuimos desarrollando, dándole la participación, ¿sí? Digamos, a universidades y a instituciones que en estos momentos están trabajando o están haciendo investigación sobre el tema. En Saber Te Ver, de igual manera, hicimos énfasis sobre la importancia de desarrollar contenidos que permitan a las audiencias identificarse y reconocerse como parte de un canal cercano, que además los incluye en todo tipo de manifestaciones culturales, políticas, religiosas y sociales. Desde mi formación como docente, como coordinador de una institución educativa en la ciudad y como docente de cátedra también de varias universidades de la ciudad de Medellín, pues mi interés siempre fue el ver el departamento, el ver las subregiones desde lo educativo, desde ese enfoque o ese foco desde lo educativo. Desde ahí pues pienso que hice aportes muy significativos también al grupo de colegas, en los cuales pues las ideas digamos que fueron tomando forma.
Los televidentes que nos escriben a los correos info@ o defensor@teleantioquia.com.co ven en el canal como la vitrina para mostrar y dar a conocer su realidad social, sus necesidades, sus preocupaciones, conocen el valor de la comunicación pública y esperan ser escuchados. Yo creo que en el análisis de la queja, en poder interactuar con la oficina de defensor del televidente, uno logra, digamos que resolver parte de las inquietudes, porque no es solamente mi punto de vista, sino también el punto de vista de las personas que hacen la televisión. El proceso es simple, recibimos la información, analizamos los datos, miramos la pertinencia y ahí sí tomamos la decisión sobre si lo cubrimos o no. El programa del defensor del televidente no se centró únicamente en responder PQRs, sino que trascendió desde la creatividad, la imaginación, la construcción de otros formatos que permitieran el diálogo de otros actores y de otras instituciones que conforman lo educativo a nivel de la región. Nosotros concebimos el comité como la voz del televidente. No es relacionar la defensoría del televidente con un sujeto, con una persona. Yo creo que el tener un comité que lo integren muchas personas en general, yo pensaría que no, en alguna ocasión debería haber alguna convocatoria para pertenecer a esa oficina de dirección del televidente, donde tengamos todos los puntos de vista y yo creo que ahí avanzaríamos mucho. Otro momento importante fue reunir al grupo de periodistas del sistema informativo para una capacitación sobre derechos y constitución, temas fundamentales a la hora de tratar las noticias. Celia, nuestra abogada constitucionalista, nos habla de este tema. Vimos la necesidad, y fue aprobada por las directivas del canal, de una capacitación que permitiera una formación ciudadana en los presentadores, en los periodistas y es más, en todo el personal de un medio de comunicación. Dentro del Comité Defensor del Televidente hay profesionales que están muy capacitados y que pudieron entregar ese conocimiento a nivel de derecho constitucional y de debido proceso al mismo canal, en el cual se propusieron también unos espacios de formación muy importantes para los integrantes, por ejemplo, del noticiero, del espacio informativo que tiene el canal. Eso también fue muy positivo. Otro tema importante que abordamos fue el tema de la inclusión de publicidad en el contenido y cómo, por ejemplo, los noticieros del canal deben diferenciar cuando un contenido es publicidad y cuando un contenido es noticioso, dado que se presta muchísimo a confusiones cuando ese límite no está diferenciado o no está claramente marcado. Fue un tema recurrente que trabajamos en el Defensor, conversamos con los directores de noticieros y de distintos espacios del canal para que esta información sea muy transparente de cara a la audiencia y la audiencia tenga pues todos los elementos de juicio para identificar cuando se enfrenta a la programación del canal, cuándo es un asunto publicitario y cuándo realmente es un contenido informativo o noticioso. Yo creo que las personas, en la medida en que vayamos educándonos, en que vayamos entendiendo que la televisión es un sistema o un medio de comunicación que educa, pero que entiende, que aporta, ellos también van a tener que ir aportando, ellos van a ir construyendo entre todos un canal que al final lo que tenemos es un éxito de todo un trabajo de muchos años. Y creo que la teleaudiencia va comprendiendo, es decir, cuando se apropian de los programas, cuando llaman. Los contenidos que hemos tenido en Saberte Ver también están disponibles a través de la página web del canal www.teleantioquia.com.co. Nos vemos en una próxima emisión de Saberte Ver para ver la televisión con otros ojos. Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.